El que no conoce su historia está condenado a repetirla. También de las experiencias se aprenden. Y es que toda organización que ha realizado contribuciones importantes al desarrollo económico, social, político o cultural de un país tiene la responsabilidad de compilar y narrar su historia. En este especial conoceremos un poco sobre la historia de la refrigeración y sobre todo reviviremos los momentos que dejaron huellas en la historia del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico. Los seres humanos aprendieron temprano en la historia de la humanidad que el frío y la sal contribuían a la preservación de los alimentos. La nevera más antigua del mundo data del año 400 a.C. y se conoce como el cachal. Esta estructura de origen árabe se utilizaba para almacenar la nieve durante el invierno y durante todo el año conservar los alimentos. A través de los siglos, científicos, comerciantes y ciudadanos emprendedores de diversos países experimentaron con variados métodos para diseñar y desarrollar equipos y artefactos destinados a producir hielo y al proceso conocido como refrigeración. En Puerto Rico, la presencia de neveras y acondicionadores de aire se produjo inicialmente como artículos de lujo en las residencias de las familias adineradas en Puerto Rico. Esto fue en la década de 1920. Una de las más famosas neveras fue el modelo Monitor Top, mejor conocido como la del moño arriba. Todavía enfrían esas neveras. Yo me acuerdo con esas neveras, mi papá sabía el triqui, y era que eso, la válvula que tenía era una bollita, se trancaba y dejaba de enfriar. Entonces el hijo mío veía, la viraba patas arriba, no sé qué fue, y seguía enfriando. Porque era una bollita lo que tenía por válvula de expansión. Y con relación al área industrial de los aires acondicionados, hay constancia de que el edificio del Banco Popular de Puerto Rico en el Viejo San Juan, inaugurado en el 1939, fue el primero en instalar una unidad de aire acondicionado comercial en Puerto Rico. Los primeros técnicos de refrigeración y aire acondicionado en Puerto Rico adquirieron sus conocimientos de diferentes maneras. Algunos de ellos llegaron hasta completar su preparación con cursos por correspondencia. Mi papá se hizo técnico por correspondencia. Cogí unos cursos por correspondencia de que te ofrecían, que por ello, creo que por ahí me quedan libros de los de mi papá. Otros eran reclutados y adiestrados por las compañías fabricantes y distribuidoras de enseres que se establecieron en Puerto Rico y en muchos casos traían a Puerto Rico técnicos estadounidenses para ofrecer adiestramientos, pero también hubo técnicos puertorriqueños que viajaron a capacitarse a los Estados Unidos. La compañía me envió a Detroit a especializarme en maquinaria grandes de refrigeración industrial, todo. Entonces, un curso de 6 meses lo hice en 3, como yo estuve en una compañía americana que sabía mucho inglés. El primer año yo lo perdí porque no tenía maestro. En segundo año, en el 56, llegó maestro de refrigeración que se llama Enrique A. Figueroa. Entonces, en el 57, me entraron a trabajar porque tenía un maestro muy bueno. Primero la tarea en teórica, examen teórico. Si no pasaba el examen, no te pasabas de tarea. Si pasaba la tarea en la práctica, en el teórico, a la práctica esa misma tarea. Y el maestro te hacía trampa en los equipos porque tú los cogieras. En los primeros años de la década de los 60 se estima que habían en Puerto Rico alrededor de 800 técnicos de refrigeración y aire acondicionado, que originalmente se conocían como mecánicos de refrigeración. Se habían organizado como asociación. Asociación, sí. La Asociación de Técnicos de Refrigeración. Asociación de Puerto Rico. De Mecánicos de Refrigeración. Asociación de Mecánicos. Después. Ok. Después que yo protesté, nosotros no somos mecánicos, nosotros técnicos de refrigeración. Okay. Siguió siendo técnico de refrigeración. Okay.
Fue en la ciudad de Mayagüez que se comenzó a regar la semilla de lo que eventualmente sería la Asociación de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico. Pues, vino Gil Jamón de Nueva York. Entonces, pues él habló particularmente con Jamón Valentín porque él tenía el taller cerca y empezaron a hablar y entonces hablaron, se regaba la voz con los técnicos. Ahí empezamos a hacer grupitos y nos reuníamos en las casas en el beauty parlor de la esposa de Aníbal Jiménez. Bueno, fue el 1 de octubre que nos reunimos en el 63, que ahí llegamos a un acuerdo, que ahí fue donde se fundó la asociación, que entonces se fue a inscribir en el Departamento de Estado la Asociación de Técnicos, de Mecánicos de Refrigeración, La asociación creció y logró organizarse a nivel de toda la isla por capítulos regionales. El área este estaba representada por Fajardo y Humacao, el suroeste por Guayama. Ponce representaba la región sur y pueblos limítrofes, mientras que Mayagüez el área oeste. Aguadilla y Arecibo representaban el área noroeste y San Juan y otros municipios representaron la región norte. Físicamente la asociación se estableció en la avenida Fernández Juncos en la parada 16 esquina Monserrate y periódicamente celebraban reuniones y asambleas para establecer normas, principios y prácticas para los miembros de la asociación. Todo esto bajo la dirección de una figura, el señor Pedro Rivera Rojas, quien se constituyó como líder de la asociación en aquella época. Uno de los eventos más importantes fue el primer gran congreso de la Asociación de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, el cual se celebró el 16 de abril de 1967 en el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Fueron casi 8 años de arduo trabajo, lucha y perseverancia. Pero ¿cuál era el contexto social político que estaban viviendo los pioneros de la Asociación de Técnicos en aquel momento? El punto de partida es el inicio de la organización como una entidad casi municipal en Mayagüez en 1963. La inscriben en el Departamento de Estado, pero no cobra velocidad hasta el 65, que se hace a nivel nacional. Y para el 67 empiezan sus congresos con el propósito de organizar el proyecto de ley que va a resultar en la Ley 36, que tiene 2 objetivos: establecer la Junta de Examinadora de Técnicos y la colegiación de los técnicos. Pero varias vistas públicas hubieron y tuvimos la oposición de Sears, General Electric, de todas las compañías grandes estaban en contra de la Asociación de Técnicos de Refrigeración, todos ellos. Que de hecho fuimos un choque veces al Tribunal Federal cuando estaba en el viejo San Juan, no sé. Pero hubo una reunión que yo recuerdo que se especificó que el colegio es una cosa y que no tiene nada que ver con ninguna unión obrera, que era un colegio para realzar la imagen del colegio, del técnico. Del técnico y ayudarlo a prepararse. Es correcto. Mejor. Para mejorar profesionalmente, sí. Es un periodo crítico en el país porque esto ocurre entre 1967 y 1968, donde estaba el último año de la administración del Partido Popular desde 1940. Son 24 años consecutivos que estuvieron manejando el poder. En el 67 se produce una ruptura que es evidente en las elecciones del 68. El gobernador Sánchez Vilella no firma el proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara en el 67 y en el Senado en el 68. Se queda colgando con un veto de bolsillo y finalmente en el 70, luego del cambio de gobierno y que se asume la administración del Partido Nuevo Progresista, que es el comienzo del bipartidismo y de la alternancia, ahí en ese momento es que nace el colegio tras la firma de la Ley 36. Fue el 20 de mayo de 1970 que finalmente se firma la Ley 36,
conocida como la Ley para crear la Junta Examinadora y el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico. Y fue en su primera asamblea que se elige a la Junta de Directores y, como era de esperarse, los colegiados eligieron al señor Pedro Rivera Rojas como el presidente de esa primera junta. Luego de este histórico logro, los años subsiguientes fueron de desarrollo y crecimiento. Desde aquel momento hasta hoy han pasado 6 presidentes luego de la presidencia de Rivera Rojas. Y estos son Jorge Hernández, Julio Ocasio, Juan de la Cruz, Julio Sotero, Daniel Crespo y su presidente actual, Antonio Figueroa. Con mucho esfuerzo, dedicación y un gran espíritu de lucha fue que el colegio echó hacia adelante. Cada presidente tuvo una gran aportación, desde la adquisición de las oficinas centrales en la Avenida Andalucía, el Centro Recreativo de Río Grande, hasta el Centro para Adiestramientos en Atillo. Yo ahí con la presidencia del colegio, pero no tenemos nada. Cuando como Jorge estaba, que nos daban 10 pesos si había para ir para gasolina. Pero nosotros no trabajábamos porque nos dieran nada, porque ganábamos dinero. Trabajábamos porque queríamos la institución y quería que la institución se echara para adelante. Pero uno de los pilares fundamentales del colegio ha sido la educación continua, la cual se ha ido desarrollando y optimizando a través de los años. Desde que entró Sotero, él me pidió que en un momento dado, porque Ledesma se había ido del Departamento de Educación, que si yo le podía hacer la educación continua. Yo le dije que sí, y entré al proceso de educación continua del colegio. La meta primordial del grupo que estábamos, ¿verdad?, bajo mi presidencia, que más o menos nos mantuvimos unidos, era mayormente lograr que hubiera buena educación. O sea, el colegio de nosotros, aunque la educación era gratuita, llegó a un nivel de que los mismos ingenieros querían coger seminarios con nosotros. Entonces, pues como no era técnico, pues se le cobraba un fee, porque le daban un certificado. O sea, que a ese nivel de que los ingenieros querían coger seminarios con nosotros, porque la educación que nosotros dábamos era a la vanguardia. Y entonces, pues la meta era establecer una buena calidad de enseñanza. A nivel de que cuando por lo menos yo dejé la presidencia, ya se habían establecido seminarios por internet. Fue uno de los logros que estuvimos luchando, de que hubieran horas de educación continua por internet. Para el Colegio de Técnicos es de suma importancia no solamente educar al colegiado, sino también educar al consumidor. Sí, nosotros nos unimos, hicimos mucha labor social. Por ejemplo, empezamos a destacar las profesiones técnicas, junto con los peritos, con los plomeros, en varias escuelas. Hicimos acercamiento a los diferentes secretarios de educación. Como yo tuve bastante tiempo, pues veía pasar un y otro que otro secretario, ¿verdad? Cada 4 años cuando cambiaban. Y hicimos muchas conferencias, charlas, íbamos a la escuela desde nivel elemental, intermedio, superior, en conjunto con otros colegios. Y esto de pegar el sello fue una iniciativa que yo, de momento me vino la musa y ahí que entramos a decirle, evita el fraude, pégale el sello, que ha sido bastante efectiva. Junto con la iniciativa de Pégale el Sello, el colegio cuenta con una herramienta muy útil para el consumidor. Y me refiero al directorio de técnicos en línea, ubicada en la página de internet del colegio, donde toda persona puede entrar y validar que el técnico es un miembro activo del colegio o no. Como parte de la responsabilidad social, seguridad y conservación del ambiente, el colegio ha desarrollado diferentes iniciativas como la enmienda a la Ley 416, conocida como la Ley de Política Pública y Ambiental. Esta ley establece los parámetros para la regulación y manejo de los refrigerantes. Dentro de los planes futuros está contemplado someter una enmienda a la ley para que la licencia sea vitalicia, es decir, que no necesite renovación, tal como era desde sus inicios. Las actividades de confraternización, las asambleas, las iniciativas para enaltecer al técnico, las mejoras a las facilidades, son acciones dirigidas para fomentar la unidad y la solidaridad de los miembros del colegio, además de ofrecerle cada día un mejor servicio. Han transcurrido casi 47 años desde la fundación del colegio,
y la presentación de este documental, así como la preparación del libro, tienen un solo propósito: que de la misma manera que los protagonistas de la historia del colegio se esforzaron para que nosotros podamos gozar de los beneficios que tenemos, cada miembro del colegio haga lo mismo desde su entorno, con sacrificio, con honestidad y con responsabilidad, lleve con orgullo una profesión digna para que nuestros hijos puedan gozar de los frutos de nuestro trabajo. Bueno, compañeros, para terminar, yo quiero dar primero gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, que son los que me dan ánimo cada día. También darle gracias a la honorable Junta de Gobierno, Junta Ejecutiva, que son lo que me ayudan, las secretarias aquí, que sin ella este colegio no puede correr, sinceramente, sin la secretaria aquí no pueden correr. Además, mis asesores, le quiero dar a los compañeros técnicos que siempre están por ahí dándome consejos y diciéndome las cosas que se deben de hacer, y felicitarlos, que es la semana del técnico, así que disfruten mucho su asamblea, que disfruten el libro y que se preparen para que sean parte de este colegio, necesitamos gente más fiscalizadora, necesitamos personas que se interesen más en el colegio para que este colegio siga hacia adelante. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.